Nunca olvidaré aquella noche en Madrid. El aire estaba cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo, y el aroma de la paella recién hecha no lograba enmascarar el ambiente enrarecido que se respiraba en el comedor de mis suegros. Era una velada que se suponía debía ser de celebración, pero que se convirtió en el principio del fin de una etapa de mi vida. Todo comenzó cuando Juan, mi marido, me propuso ir a casa de sus padres para celebrar su aniversario de bodas. «Será una noche especial», me dijo con una sonrisa. «Mamá ha prometido hacer su famosa paella». Yo asentí, aunque en el fondo sentía un nudo en el estómago. Las cenas familiares siempre eran un campo minado, especialmente con Paula, mi suegra. Llegamos a la casa puntualmente a las 8 de la noche. El padre de Juan, Antonio, nos recibió con un abrazo cálido. «Bienvenidos, chicos», exclamó con genuina alegría. Paula, en cambio, nos saludó con un gesto distante desde la cocina. Ya desde ese momento, pude sentir que algo no iba bien. Nos sentamos a la mesa, decorada con esmero para la ocasión. Manteles de hilo blanco, la vajilla de porcelana que solo se usaba en ocasiones especiales, y en el centro, un hermoso arreglo floral. Juan comenzó a hablar animadamente sobre su trabajo, mientras yo me concentraba en mi plato, evitando el contacto visual con Paula. «Y dime, María», comenzó Paula de repente, interrumpiendo a Juan. Su voz tenía ese tono meloso que usaba cuando estaba a punto de lanzar un ataque. «¿Cuándo piensas darme nietos? Ya no soy tan joven, ¿sabes?» Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Esta pregunta, o más bien, esta acusación velada, era recurrente en nuestros encuentros. Respiré hondo antes de responder. «Paula, ya hemos hablado de esto. Juan y yo aún no nos sentimos preparados para tener hijos», respondí con toda la calma que pude reunir. «¿No están preparados?», replicó ella con desdén. «¿O es que acaso no puedes tenerlos?». Juan intervino, tratando de calmar los ánimos. «Mamá, por favor. No es el momento ni el lugar para hablar de esto». Pero Paula estaba decidida a no dejar el tema. «¿Y cuándo será el momento, Juan? Cuando yo esté muerta y enterrada. Tu padre y yo nos casamos jóvenes y enseguida te tuvimos a ti. Esa es la manera correcta de hacer las cosas». Sentí como la ira comenzaba a bullir en mi interior. ¿Quién era ella para decidir cuál era la manera correcta de vivir mi vida? Intenté mantener la compostura, recordándome que era una celebración, que debíamos mantener la paz por el bien de todos. «Paula», dije con voz temblorosa, «entiendo que quieras nietos, pero esa es una decisión que nos corresponde a Juan y a mí. Por favor, respeta eso». La tensión en la mesa era palpable. Antonio miraba su plato, evitando participar en la discusión. Juan me apretó la mano bajo la mesa, en un gesto silencioso de apoyo. Pero Paula no estaba dispuesta a ceder. Se levantó de la mesa, su rostro enrojecido por la ira. «No puedo respetar algo que va en contra de la naturaleza», gritó. «Una mujer de tu edad ya debería tener hijos. ¿Qué estás esperando? ¿O es que no puedes darle a mi hijo la familia que merece?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí las lágrimas agolpándose en mis ojos, pero me negué a darle la satisfacción de verme llorar. «Paula, por favor», intentó intervenir Antonio, pero ella lo silenció con una mirada. «No, Antonio. Alguien tiene que decir las cosas como son», continuó ella. «Esta mujer lleva años casada con nuestro hijo y no ha dado señales de querer formar una familia. ¿Qué clase de nuera es esa?». Cada palabra era como una puñalada. Miré a Juan, buscando apoyo, pero él parecía tan choqueado como yo. La situación estaba completamente fuera de control. Yo no», comencé a decir, pero las palabras se me atascaron en la garganta. «¿Tú no qué?», gritó Paula, fuera de sí. «Sé sincera de una vez. ¿Es que no puedes tener hijos? ¿O simplemente no quieres darle ese regalo a mi hijo?». La tensión en la habitación era insoportable. Juan se puso de pie, tratando de calmar a su madre. «Mamá, ya basta. Estás yendo demasiado lejos». Pero Paula estaba fuera de control.
Con un gesto brusco, tiró la copa de vino que tenía delante, derramando el líquido rojo sobre el inmaculado mantel blanco. La mancha se extendió rápidamente, como una metáfora del veneno que sus palabras estaban esparciendo. «Sae, sua bruxa infértil y aproveitadora», gritó en portugués, lengua que había aprendido en sus años de juventud en Lisboa y que solo usaba cuando estaba realmente furiosa. El silencio que siguió a su grito fue ensordecedor. Todos en la mesa se quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo sentía que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Años de tensión, de comentarios hirientes y miradas de desaprobación culminaban en este momento de pura hostilidad. Con las manos temblorosas, me levanté de la mesa. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por mis mejillas. Miré a Juan, buscando en sus ojos algún tipo de consuelo, de apoyo. Pero lo que vi fue un hombre dividido entre su esposa y su madre, incapaz de tomar partido. «Ok», dije con voz quebrada. «Pero yo soy». Antes de que pudiera terminar la frase, revelar mi secreto, explicar todo lo que había estado guardando durante años, Juan me interrumpió. «María, por favor», dijo con voz suave pero firme. «Creo que lo mejor será que salgas un momento para que los ánimos se calmen». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Me estaba pidiendo que me fuera? ¿Que dejara que su madre me insultara y humillara sin defenderme? En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo el corazón, era la confianza, el respeto, todo lo que creía que teníamos. Sin decir una palabra más, tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Podía sentir las miradas de todos clavadas en mi espalda, pero no me volví. No les daría la satisfacción de verme completamente destrozada. Al salir a la calle, el aire fresco de la noche madrileña me golpeó el rostro. Las luces de la ciudad brillaban a mi alrededor, ajenas al drama que acababa de desarrollarse en aquella casa. Comencé a caminar sin rumbo fijo, mis pensamientos girando en un torbellino de emociones. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo podía Paula ser tan cruel? Y lo que más me dolía, ¿cómo podía Juan no defenderme? El secreto que había guardado durante tanto tiempo pesaba en mi pecho como una losa. Quizás, si hubiera sido honesta desde el principio, las cosas habrían sido diferentes. Pero ahora, ¿importaba realmente? Mientras caminaba por las calles de Madrid, las palabras de Paula resonaban en mi cabeza. Bruja infértil y aprovechadora. Si ella supiera la verdad, si supiera quién era yo realmente y por qué había mantenido mi vida profesional en secreto. Pero no tenía derecho a saber. No después de esto. Esa noche, mientras vagaba por la ciudad que había sido mi hogar durante tantos años, tomé una decisión. Las cosas no podían seguir así. Algo tenía que cambiar, y pronto. Lo que no sabía en ese momento era que esa cena desastrosa era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Regresé a casa tarde esa noche, encontrando a Juan dormido en el sofá. No lo desperté. Me fui directamente a la habitación de invitados, cerrando la puerta tras de mí. Mañana sería otro día, y tendría que enfrentar las consecuencias de esta noche. Pero por ahora, solo quería dormir y olvidar, aunque fuera por unas horas, el dolor y la humillación que había sufrido. Mientras me acostaba, una parte de mí se preguntaba si algún día podría perdonar a Juan por no defenderme, si algún día podría mirar a Paula a los ojos sin sentir ira y resentimiento. Pero otra parte de mí, la parte que había mantenido mi verdadera vida en secreto durante tanto tiempo, se preguntaba si había llegado el momento de revelar la verdad, de mostrarles a todos quién era yo realmente. Con estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, caí en un sueño intranquilo, sin saber que los eventos de esa noche serían solo el comienzo de una serie de cambios que transformarían mi vida y mis relaciones para siempre. La mañana siguiente al desastroso jantar familiar amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Me desperté temprano, con un nudo en el estómago y la cabeza palpitante. Los eventos de la noche anterior se repetían en mi mente como una película de terror en bucle. Salí de la habitación de invitados y me dirigí a la cocina, necesitaba urgentemente un café. Para mi sorpresa, Juan ya estaba allí, sentado a la mesa con una taza entre las manos y una expresión de culpabilidad en el rostro. «Buenos días», murmuré, evitando su mirada mientras me servía una taza.
María, comenzó Juan, su voz cargada de remordimiento. Sobre anoche. Lo siento mucho. No debí permitir que mi madre te tratara así. Me senté frente a él, sosteniendo mi taza como si fuera un escudo. No, no debiste, respondí con voz tensa. Pero lo hiciste, y aquí estamos. Juan extendió su mano sobre la mesa, intentando tomar la mía, pero la retiré. No estaba lista para el consuelo, no cuando la herida estaba tan fresca. Sé que te he fallado, continuó. Pero necesito que entiendas. Es mi madre. Es difícil para mí enfrentarme a ella. Levanté la vista, mirándolo directamente a los ojos por primera vez desde anoche. ¿Y yo qué, Juan? ¿No soy tu esposa? ¿No merezco que me defiendas? El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Fue en ese momento que tomé una decisión. Era hora de revelar mi secreto. Juan, comencé, respirando profundamente para calmar mis nervios. Hay algo que necesito contarte. Algo que he estado ocultando durante mucho tiempo. Vi cómo su expresión cambiaba de culpabilidad a preocupación. ¿De qué se trata, María? Me estás asustando. No es nada malo, me apresuré a aclarar. Al menos, no lo creo. Es sobre mi trabajo. Juan frunció el ceño, confundido. ¿Tu trabajo? Pero si eres profesora de inglés en una academia. ¿Qué hay que contar sobre eso? Tomé otro respiro profundo. ¿Era ahora o nunca? Eso no es cierto, Juan. Es una tapadera. Mi verdadero trabajo soy consultora de tecnología para startups internacionales. El silencio que siguió a mi revelación fue ensordecedor. Juan me miraba como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué quieres decir con consultora de tecnología?, logró articular finalmente. Exactamente eso, respondí, sintiendo como un peso se levantaba de mis hombros con cada palabra. Trabajo con empresas de todo el mundo, ayudándolas a desarrollar y mejorar sus productos tecnológicos. Es un trabajo que hago principalmente desde casa, o desde mi oficina en Barcelona. Juan parecía estar procesando la información lentamente. Pero, ¿por qué lo has mantenido en secreto? ¿Por qué inventar lo de ser profesora de inglés? Suspiré, preparándome para explicar mis motivos. Lo hice para proteger nuestra privacidad, Juan. Y para evitar que la gente nos tratara de forma diferente. Especialmente tu familia. ¿De forma diferente? ¿A qué te refieres? Juan, dije suavemente, gano 22.000 euros al mes. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, su mandíbula cayendo ligeramente. 22.000 euros al mes, repitió, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Asentí, esperando su reacción. Juan se levantó de la silla y comenzó a caminar por la cocina, pasándose las manos por el pelo en un gesto de incredulidad. No puedo creerlo, murmuró. Todo este tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo, admití. Miedo de cómo reaccionarías, de cómo reaccionaría tu familia. Ya sabes cómo es tu madre, Juan. Imagina si supiera que gano más que tú, que todos vosotros juntos. Juan se detuvo y me miró, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Pero María, somos un equipo. Se supone que no debemos tener secretos entre nosotros. Lo sé, dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Y lo siento. Pero entiende que lo hice por nosotros. Quería que me amaras por quien soy, no por lo que gano o lo que puedo proporcionar. Juan se acercó y, esta vez, cuando tomó mi mano, no la retiré. Te amo por quien eres, María. Eso nunca ha estado en duda. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que la magnitud de la revelación se asentara entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente. Juan suspiró. Por ahora, creo que lo mejor es mantener esto en secreto. Al menos hasta que decidamos cómo manejarlo con mi familia. Asentí,
aliviada de que al menos estuviéramos de acuerdo en algo. ¿Y qué hay de lo que pasó anoche?, pregunté, sintiendo cómo la ansiedad volvía a crecer en mi pecho. Juan apretó mi mano. Lo solucionaremos. Hablaré con mi madre, le haré entender que su comportamiento fue inaceptable. ¿Y si no lo entiende?, pregunté, expresando mi mayor temor. Entonces tendremos que tomar decisiones difíciles, respondió Juan con firmeza. Pero quiero que sepas que estoy de tu lado, María. Siempre. Esas palabras, que tanto había necesitado oír la noche anterior, ahora llegaban como un bálsamo para mi corazón herido. Sin embargo, una parte de mí no podía evitar preguntarse si sería suficiente. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Juan y yo pasamos horas hablando, poniendo todas las cartas sobre la mesa. Le conté sobre mis proyectos, mis clientes, mis aspiraciones profesionales. Él escuchó con atención, haciendo preguntas, mostrando un interés genuino en una parte de mi vida que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Sin embargo, la sombra de lo sucedido en casa de sus padres seguía planeando sobre nosotros. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía un nudo en el estómago, temiendo que fuera Paula con más acusaciones o reproches. Una tarde, mientras trabajaba en mi estudio, Juan entró con expresión seria. «He hablado con mi madre», anunció. Me quité los auriculares y lo miré expectante. ¿Y bien? Juan se sentó en el borde de mi escritorio, suspirando profundamente. Está arrepentida. O al menos eso dice. Pero sigue insistiendo en que deberíamos tener hijos. Sentí como la frustración crecía en mi interior. Juan, ya hemos hablado de esto. No estamos listos para tener hijos. Y aunque lo estuviéramos, esa es una decisión nuestra, no de tu madre. Lo sé, dijo, levantando las manos en un gesto apaciguador. Se lo he dicho. Pero ya sabes cómo es ella. No va a cambiar de opinión de la noche a la mañana. Me recliné en mi silla, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. ¿Entonces qué sugieres que hagamos? Juan guardó silencio por un momento, como si estuviera reuniendo el coraje para decir algo. Estaba pensando. ¿Y si nos tomamos un tiempo? Quizás algo de distancia nos ayude a todos a ganar perspectiva. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Distancia? ¿Qué quieres decir exactamente? No me refiero a separarnos, se apresuró a aclarar. Sino a que quizás podrías pasar una temporada en Barcelona, en tu oficina. Yo me quedaré aquí, intentando manejar la situación con mi familia. La propuesta me dejó sin palabras. Por un lado, la idea de alejarme de todo este drama familiar resultaba tentadora. Por otro, no podía evitar sentir que estaba siendo apartada, exiliada de mi propia vida. ¿Es eso lo que realmente quieres, Juan?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Él tomó mis manos entre las suyas, sus ojos buscando los míos. Lo que quiero es que estemos bien, María. Y ahora mismo, con toda esta tensión, no lo estamos. Creo que algo de tiempo y espacio nos vendría bien a todos. Asentí lentamente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Juan me abrazó, y mientras enterraba mi rostro en su pecho, no pude evitar preguntarme si esta distancia nos acercaría o terminaría por separarnos definitivamente. La decisión de mudarme temporalmente a Barcelona fue como un terremoto en mi vida, sacudiendo los cimientos de todo lo que creía seguro y estable. A pesar de la angustia que me provocaba la idea de separarme de Juan, una parte de mí anhelaba la paz que prometía la distancia de la tumultuosa situación familiar. El día de mi partida llegó más pronto de lo que esperaba. Juan me acompañó al aeropuerto, un silencio incómodo flotando entre nosotros mientras esperábamos en la fila de seguridad. ¿Estás segura de que esto es lo mejor?, preguntó Juan por enésima vez, su voz teñida de duda y arrepentimiento. Suspiré, ajustando la correa de mi bolso sobre mi hombro. No estoy segura de nada, Juan. Pero necesitamos esto. Yo lo necesito. Él asintió, sus ojos evitando los míos. Te llamaré todos los días, prometió. Lo sé, respondí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos.
Nos abrazamos una última vez antes de que yo cruzara el control de seguridad. Mientras me alejaba, sentí como si estuviera dejando atrás una parte de mí misma. El vuelo a Barcelona fue corto, pero para mí se sintió como una eternidad. Cada kilómetro que me alejaba de Madrid era un recordatorio de la distancia que se estaba creando no solo geográficamente, sino emocionalmente entre Juan y yo. Al llegar a mi apartamento en Barcelona, me sentí como una extraña en mi propio espacio. Había estado aquí innumerables veces por trabajo, pero nunca por un periodo tan largo ni en circunstancias tan emotivas. Los primeros días fueron un borrón de trabajo intenso. Me sumergí en mis proyectos, agradecida por la distracción que me proporcionaban. Las largas horas frente al ordenador, las videollamadas con clientes de diferentes zonas horarias, todo ello me ayudaba a mantener a raya los pensamientos sobre la situación en Madrid. Sin embargo, las noches eran diferentes. Cuando el silencio se apoderaba del apartamento y no tenía nada más que hacer que enfrentarme a mis pensamientos, la soledad me golpeaba con fuerza. Las llamadas diarias de Juan, aunque bien intencionadas, solo servían para subrayar la distancia entre nosotros. ¿Cómo va todo por allá?, le pregunté una noche, después de una semana en Barcelona. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Juan respondiera. Es complicado. Mamá sigue preguntando por ti. Sentí como se me formaba un nudo en la garganta. ¿Y qué le dices? La verdad, respondió Juan con un suspiro. Que necesitábamos algo de tiempo y espacio. ¿Y cómo se lo ha tomado? Otra pausa. No muy bien. Sigue insistiendo en que deberíamos estar juntos, planeando una familia. Cerré los ojos, sintiendo como la frustración crecía en mi interior. Juan, ya hemos hablado de esto. No estamos listos para tener hijos. Y aunque lo estuviéramos, esa es nuestra decisión, no la de tu madre. Lo sé, dijo Juan, su voz sonando cansada. Se lo he dicho 1000 veces, pero ya sabes cómo es ella. La conversación terminó poco después, dejándome con una sensación de vacío y frustración. ¿Cuánto tiempo más podríamos seguir así? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Mi rutina en Barcelona se volvió predecible: trabajo durante el día, llamadas con Juan por la noche, y largos paseos por la ciudad los fines de semana, tratando de despejar mi mente. Fue durante uno de estos paseos cuando recibí una llamada inesperada. El nombre de Miguel, mi cuñado, parpadeó en la pantalla de mi móvil. Miguel, contesté, sorprendida. Nunca habíamos sido particularmente cercanos. María, su voz sonaba tensa, casi nerviosa. Necesito hablar contigo. Me senté en un banco cercano, intrigada por su tono. Claro, ¿qué ocurre? Hubo un momento de silencio antes de que Miguel hablara de nuevo. He descubierto algo sobre ti. Sobre tu trabajo. Sentí como se me helaba la sangre en las venas. ¿Qué quieres decir? Encontré tu perfil profesional en línea, explicó Miguel. María, ¿por qué no nos dijiste que eras una consultora de tecnología tan exitosa? Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una respuesta adecuada. Es complicado, Miguel. No quería que la gente me tratara de forma diferente por mi trabajo o mis ingresos. Pero María, esto es increíble, exclamó Miguel, su voz mezclando asombro y confusión. ¿Sabes lo que esto podría significar para la familia? Sentí como la ansiedad crecía en mi pecho. Miguel, por favor. No quiero que esto cambie nada. Es por eso que lo mantuve en secreto. Pero ya es demasiado tarde, dijo Miguel. Le conté a la familia durante la cena de anoche. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Qué hiciste qué? Logré articular. Miguel comenzó a hablar rápidamente, explicando cómo había compartido la noticia, cómo todos se habían quedado en shock, especialmente Paula. Pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba inundada de pensamientos sobre las consecuencias de esta revelación. Miguel, tengo que irme, interrumpí abruptamente. Necesito hablar con Juan. Colgué sin esperar su respuesta y marqué inmediatamente el número de Juan. Fue directamente al buzón de voz. Intenté de nuevo, y otra vez.
Nada. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Juan finalmente me devolvió la llamada, confirmando lo que Miguel me había dicho. La noticia de mi verdadera profesión y mis ingresos había caído como una bomba en la familia. Mamá está en shock, me explicó Juan. No para de repetir que no puede creer que le hayamos ocultado algo así. Juan, lo siento, dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Nunca quise que las cosas fueran así. Lo sé, respondió él, su voz suave. Pero creo que es hora de que vuelvas a casa. Necesitamos enfrentar esto juntos. Sus palabras me llenaron de una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, anhelaba volver, estar con Juan, aclarar las cosas con su familia. Por otro, temía las confrontaciones que seguramente me esperaban. La noche antes de mi regreso a Madrid, me senté en el balcón de mi apartamento en Barcelona, mirando las luces de la ciudad. Reflexioné sobre todo lo que había ocurrido en las últimas semanas, sobre cómo un secreto que había mantenido con la intención de proteger mi relación había terminado por casi destruirla. Me di cuenta de que había cometido un error al pensar que podía mantener separadas estas dos partes de mi vida. Mi carrera, mis logros, eran una parte fundamental de quién era yo. Al ocultarlos, no solo me había estado engañando a mí misma, sino también a las personas que amaba. Mientras hacía las maletas, tomé una decisión. Era hora de ser completamente honesta, no solo con Juan y su familia, sino conmigo misma. Ya no más secretos, ya no más pretensiones. Volvería a Madrid como la verdadera María, con todas mis fortalezas y debilidades, mis éxitos y mis miedos. El viaje de regreso a Madrid se sintió diferente al de ida. Esta vez, en lugar de huir de mis problemas, estaba volando hacia ellos, lista para enfrentarlos de frente. No sabía exactamente qué me esperaba, cómo reaccionaría Paula, si podría reparar el daño que mi secreto había causado. Pero sabía una cosa con certeza, ya no estaba dispuesta a esconderme o disculparme por quién era. Mientras el avión comenzaba su descenso hacia Madrid, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Fuera lo que me esperaba, estaba lista para enfrentarlo. Era hora de reclamar mi vida, mi verdad, y mi lugar en esta familia complicada en la que me había casado. El aterrizaje en Madrid marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida. Mientras recogía mi equipaje, sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo ante lo que me esperaba. Juan me recibió en la terminal con un abrazo cálido, pero pude notar la tensión en sus hombros. ¿Cómo estás?, preguntó, tomando mi maleta. Nerviosa, admití. ¿Cómo están las cosas en casa? Juan suspiró mientras nos dirigíamos al coche. Complicadas. La revelación de Miguel ha causado bastante revuelo. Durante el trayecto a casa, Juan me puso al día sobre los acontecimientos de las últimas semanas. La familia había pasado por una montaña rusa emocional desde que Miguel reveló mi verdadera profesión y mis ingresos. Mamá no paraba de hacer preguntas, explicó Juan. Quería saber por qué lo habíamos mantenido en secreto, si no confiábamos en ella, si pensábamos que era una materialista. Cerré los ojos, sintiendo una punzada de culpabilidad. Lo siento, Juan. Nunca quise causar tanto alboroto. Él tomó mi mano, apretándola suavemente. Lo sé. Pero ahora tenemos que enfrentar esto juntos. Al llegar a casa, me sorprendió ver a Miguel esperándonos en la puerta. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y ansiedad. María, comenzó, acercándose con cautela. Yo, lo siento mucho. No debí haber revelado tu secreto así. Respiré hondo, tratando de controlar mis emociones. No, Miguel. Yo soy quien debe disculparse. Nunca debí haber ocultado la verdad en primer lugar. Miguel asintió, pareciendo aliviado. Escucha, hay algo que debes saber. Después de que revelé tu situación, la familia ha estado, bueno, en shock. Pero creo que están empezando a ver las cosas de otra manera. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intrigada. Verás, continuó Miguel, al principio todos estaban sorprendidos y un poco heridos por el secreto. Pero luego, cuando empezaron a investigar más sobre tu trabajo, a ver tus logros, bueno, las cosas cambiaron.
Juan intervino, es cierto. Papá no para de hablar de lo orgulloso que está de tener una genio de la tecnología en la familia. No pude evitar una pequeña sonrisa ante eso. Antonio siempre había sido el más comprensivo de la familia. ¿Y Paula?, pregunté, temerosa de la respuesta. Miguel y Juan intercambiaron una mirada. Mamá es complicada, dijo Juan finalmente. Está impresionada por tu éxito, pero también se siente herida por el engaño. Creo que necesita tiempo para procesar todo. Asentí, entendiendo la complejidad de la situación. ¿Cuándo podré hablar con ella? De hecho, dijo Miguel, hemos organizado una cena familiar para mañana. Todos estarán allí. Pensamos que sería una buena oportunidad para que puedas explicar tu lado de la historia. La idea de enfrentarme a toda la familia de una vez me llenó de ansiedad, pero sabía que era necesario. Está bien, dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Lo haré. El día siguiente pasó en un borrón de preparativos y ensayos mentales de lo que diría. Juan estuvo a mi lado todo el tiempo, ofreciendo su apoyo silencioso. Cuando llegamos al restaurante donde se celebraría la cena, sentí como si mi corazón fuera a salirse de mi pecho. Toda la familia estaba allí, Antonio y Paula, Miguel y su esposa, incluso los primos de Juan. Paula fue la primera en acercarse. Su expresión era indescifrable mientras me miraba de arriba abajo. María, dijo simplemente. Paula, respondí, tratando de mantener la calma. Yo. Pero antes de que pudiera continuar, Paula levantó una mano para detenerme. No aquí, dijo. Cenemos primero. Ya habrá tiempo para hablar. La cena transcurrió en un ambiente de tensión apenas disimulada. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, sus preguntas no formuladas flotando en el aire. Finalmente, cuando se sirvió el postre, Antonio se aclaró la garganta. Bueno, María, dijo, su voz amable pero firme. Creo que es hora de que nos cuentes tu historia. Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Les conté sobre cómo había empezado mi carrera en tecnología, sobre los desafíos que había enfrentado como mujer en un campo dominado por hombres. Les hablé de mis primeros éxitos, de cómo había construido mi reputación poco a poco. Cuando conocí a Juan, continué, ya estaba establecida en mi carrera. Pero me di cuenta de que muchas personas me trataban de manera diferente cuando se enteraban de mi trabajo y mis ingresos. No quería que eso sucediera con ustedes. Quería que me conocieran por quién soy, no por lo que hago o lo que gano. Vi cómo Paula se tensaba ante estas palabras, pero continué. Les expliqué cómo había creado la tapadera de ser profesora de inglés, cómo había mantenido separadas estas dos partes de mi vida. Sé que fue un error, admití finalmente. Debí haber confiado en ustedes desde el principio. Lo siento mucho. Un silencio pesado cayó sobre la mesa cuando terminé de hablar. Fue Paula quien lo rompió. ¿Por qué?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué no confiaste en nosotros? ¿Pensaste que te trataríamos de manera diferente? Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Tenía miedo, admití. Miedo de que me vieran solo por mi éxito profesional, no por quién soy como persona. Y sí, tenía miedo de que me trataran de manera diferente. Paula se levantó abruptamente de la mesa. Por un momento, pensé que se iba a ir, pero en lugar de eso, rodeó la mesa y se paró frente a mí. María, dijo, su voz temblando de emoción. Eres parte de esta familia. No importa lo que hagas o cuánto ganes. Te queremos por quien eres. Y entonces, para mi sorpresa, me abrazó. Fue un abrazo torpe, lleno de emociones contenidas, pero fue sincero. Sentí como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. El resto de la familia se unió, rodeándonos en un abrazo grupal. Pude ver que algunos también tenían lágrimas en los ojos. Cuando finalmente nos separamos, Antonio levantó su copa. Por María, dijo. Por su éxito, su honestidad, y por ser parte de nuestra familia. Todos levantaron sus copas, repitiendo el brindis. Sentí una oleada de alivio y gratitud.
Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente aceptada por quien era realmente. La cena continuó en un ambiente mucho más relajado. La familia comenzó a hacer preguntas sobre mi trabajo, genuinamente interesados en entender lo que hacía. Incluso Paula, que siempre había sido la más difícil, parecía fascinada por mis historias sobre startups y tecnología emergente. Mientras observaba a mi familia reír y charlar, me di cuenta de que había subestimado su capacidad de aceptación y comprensión. Sí, había cometido un error al ocultar la verdad, pero ellos estaban dispuestos a perdonar y seguir adelante. Esa noche, mientras Juan y yo volvíamos a casa, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. ¿Cómo te sientes?, preguntó Juan, tomando mi mano. Aliviada, respondí honestamente. Y agradecida. Tienes una familia maravillosa, Juan. Él sonrió, apretando mi mano. Tenemos una familia maravillosa, María. Y ahora, finalmente, pueden conocer y amar a la verdadera tú. Mientras nos acostábamos esa noche, reflexioné sobre el viaje emocional de las últimas semanas. Había sido difícil, doloroso a veces, pero también increíblemente liberador. Por primera vez en años, sentí que podía ser completamente yo misma, sin secretos ni pretensiones. El futuro aún era incierto. Sabía que tomaría tiempo para que la familia se ajustara completamente a esta nueva realidad. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía optimista. Había enfrentado mis miedos, había sido honesta, y había sido aceptada. Y eso, me di cuenta, era el mayor éxito de todos. Los días que siguieron a la reveladora cena familiar fueron como un torbellino de emociones y nuevas experiencias. La dinámica familiar había cambiado drásticamente, y yo me encontraba en el centro de todo ello, tratando de navegar esta nueva realidad. Una mañana, mientras desayunaba con Juan, recibí una llamada inesperada. Era Paula. María, querida, su voz sonaba inusualmente suave. ¿Podrías venir a casa esta tarde? Me gustaría hablar contigo, a solas. Sentí como mi estómago se retorcía de nervios. A pesar de la reconciliación durante la cena, aún me sentía insegura sobre mi relación con Paula. Claro, Paula, respondí, tratando de mantener la calma. Estaré allí. Cuando colgué, Juan me miró con preocupación. ¿Todo bien? Asentí, aunque no estaba del todo segura. Tu madre quiere hablar conmigo esta tarde. A solas. Juan frunció el ceño. ¿Quieres que te acompañe? No, respondí después de un momento de reflexión. Creo que esto es algo que tengo que hacer por mí misma. Esa tarde, me encontré frente a la puerta de la casa de mis suegros, con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Paula me recibió con una sonrisa tensa pero amable. Pasa, María, dijo, guiándome hacia el salón. He preparado té. Nos sentamos en el sofá, con la mesita de café entre nosotras como una especie de barrera neutral. Paula sirvió el té en silencio, y pude notar que sus manos temblaban ligeramente. María, comenzó finalmente, mirándome directamente a los ojos. Quiero pedirte perdón. Sus palabras me tomaron por sorpresa. De todas las cosas que esperaba oír, esta no estaba ni siquiera en la lista. Yo, no entiendo, logré articular. Paula suspiró profundamente. He sido injusta contigo desde el principio. Te juzgué sin conocerte realmente, te presioné con lo de los hijos, te traté, bueno, de una manera que ninguna suegra debería tratar a la esposa de su hijo. Sentí como se me formaba un nudo en la garganta. Paula, yo también cometí errores. No debí haber ocultado la verdad sobre mi trabajo. Ella asintió, una sonrisa triste en sus labios. Lo sé. Pero ahora entiendo por qué lo hiciste. Temías que te juzgáramos, que te tratáramos de manera diferente. Y la verdad es que probablemente lo habríamos hecho. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intrigada por su honestidad. María, vengo de una generación y un entorno donde las mujeres, bueno, no se esperaba que fueran tan exitosas profesionalmente, explicó Paula. Cuando me casé con Antonio, dejé mi trabajo para dedicarme a la familia. Esa era la norma entonces.
Escuché en silencio, empezando a entender un poco mejor a la mujer sentada frente a mí. Cuando Juan nos presentó a una joven profesora de inglés, continuó Paula, pensé que eras perfecta. Alguien que podría dejar su trabajo fácilmente para formar una familia. Pero ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Paula, comencé, pero ella levantó una mano para detenerme. Déjame terminar, por favor, dijo suavemente. Cuando Miguel reveló la verdad sobre tu carrera, al principio me sentí herida y traicionada. Pero luego, cuando empecé a investigar sobre tu trabajo, a ver todo lo que has logrado. María, me sentí avergonzada. ¿Avergonzada?, repetí, sorprendida. Paula asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Avergonzada de cómo te había tratado, de mis prejuicios, de mi estrechez de miras. Tú eres exactamente el tipo de mujer que siempre quise que mi hijo encontrara, inteligente, exitosa, valiente. Y yo estaba tan ciega que no pude verlo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Sin pensarlo, me levanté y me senté junto a ella, tomando sus manos entre las mías. Paula, no tienes que avergonzarte, dije suavemente. Todos cometemos errores, todos tenemos prejuicios que superar. Lo importante es que estamos aquí ahora, tratando de entendernos. Ella apretó mis manos, una lágrima rodando por su mejilla. Gracias, María. No sabes lo mucho que significa para mí oírte decir eso. Nos quedamos en silencio por un momento, el aire cargado de emociones. ¿Sabes?, dijo Paula finalmente, con una pequeña sonrisa. Siempre quise tener una hija. Y ahora me doy cuenta de que la tengo. Una hija de la que puedo estar increíblemente orgullosa. Sus palabras me llegaron al corazón, y sentí como mis propios ojos se llenaban de lágrimas. Gracias, Paula. Eso significa mucho para mí. El resto de la tarde la pasamos hablando, realmente hablando por primera vez desde que nos conocimos. Paula me contó sobre su juventud, sus sueños abandonados, sus miedos. Yo le hablé de mis luchas en el mundo de la tecnología, de cómo había construido mi carrera desde cero. Cuando Juan llegó a recogerme, nos encontró riendo juntas sobre una anécdota de su infancia. Su expresión de sorpresa y alegría al vernos así no tenía precio. En el camino a casa, Juan no paraba de sonreír. No sé qué ha pasado ahí dentro, dijo, pero me alegro de que por fin os hayáis entendido. Yo también sonreía, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Creo que por fin nos hemos visto realmente la una a la otra, respondí. Los días siguientes trajeron más cambios positivos. Paula comenzó a llamarme regularmente, interesándose genuinamente por mi trabajo. Incluso me pidió que le enseñara a usar mejor su teléfono inteligente, lo que se convirtió en una excusa para pasar más tiempo juntas. Antonio, por su parte, no cabía en sí de orgullo. Mi nuera, la genio de la tecnología, exclamaba a quien quisiera escucharlo. Su entusiasmo era contagioso, y pronto me encontré disfrutando de largas conversaciones con él sobre innovación y el futuro de la tecnología. Una noche, mientras cenábamos en casa, Juan me miró con una expresión seria. María, comenzó, hay algo que quiero preguntarte. Sentí como mi corazón se aceleraba. ¿Qué pasa, Juan? Él tomó mi mano, sus ojos fijos en los míos. Después de todo lo que ha pasado, después de ver cómo has manejado esta situación con mi familia, me he dado cuenta de que estoy listo. ¿Listo para qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Listo para formar una familia contigo, dijo suavemente. Si tú también lo estás, claro. Me quedé sin palabras por un momento, la emoción atenazando mi garganta. Juan, logré decir finalmente, ¿estás seguro? No quiero que te sientas presionado por tu madre o... Él negó con la cabeza, sonriendo. No es por mi madre, ni por nadie más. Es por nosotros. Verte estos días, verte florecer siendo completamente tú misma, me ha hecho darme cuenta de lo afortunado que soy de tenerte como esposa. Y de lo maravillosa madre que serías. Sentí como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Oh, Juan, susurré. Yo también estoy lista.
Nos abrazamos, riendo y llorando al mismo tiempo. En ese momento, sentí que todo por lo que habíamos pasado, todos los malentendidos y los secretos, habían valido la pena. Nos habían llevado a este punto, a este momento de perfecta comprensión y amor. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Decidimos intentar tener un bebé, y para mi sorpresa, Paula fue increíblemente comprensiva y respetuosa. «Tómate tu tiempo», me dijo un día. «Tu carrera es importante. Cuando llegue el bebé, llegará». Mi relación con la familia de Juan se fortaleció cada día más. Ya no me sentía como una extraña, sino como una parte integral de la familia. Incluso comencé a ayudar a Miguel con algunos aspectos tecnológicos de su negocio, forjando una relación más cercana con mi cuñado. Mientras tanto, mi carrera seguía floreciendo. Con el apoyo de Juan y su familia, me sentí más confiada que nunca para asumir nuevos desafíos y proyectos más ambiciosos. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, Juan se detuvo de repente y me miró con una sonrisa. «¿Sabes?», dijo, «creo que al final, todo salió mejor de lo que podríamos haber imaginado». Asentí, apoyando mi cabeza en su hombro. «Tienes razón. A veces, los secretos y los malentendidos pueden llevarnos a lugares inesperados. Y a veces», añadió Juan, besando mi frente, «esos lugares resultan ser exactamente donde debíamos estar». Mientras continuábamos nuestro paseo, reflexioné sobre el viaje que nos había llevado hasta aquí. Los secretos, las tensiones, los malentendidos, todo había sido parte de un camino que nos había llevado a una comprensión más profunda, a un amor más fuerte, y a una familia más unida. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, supe con certeza que, pasara lo que pasara en el futuro, enfrentaríamos cada desafío juntos, como una verdadera familia.